Bueno, seguimos con las instrucciones de control de flujo. Veamos ahora la estructura repetitiva for. Vimos que hay tres estructuras repetitivas o bucles. Ya estudiamos el loop. Vamos a ver ahora la estructura repetitiva for. En la sentencia for loop se especifican dos enteros, un límite inferior y un límite superior, es decir, un rango de enteros. La sentencia se ejecuta una vez por cada entero. En cada repetición del bucle, la variable contador del for se incrementa en 1. La sintaxis básica del for es for, la variable contador, in, el valor del límite inferior, dos puntos, límite superior, palabra clave loop, las sentencias de la estructura repetitiva y seguidamente al final el end loop. La variable contador debe ser una variable numérica entera. Límite inferior y límite superior son expresiones numéricas y podemos disponer variables o valores directamente. La variable que se declara como contador no se debe definir. Se define automáticamente de tipo entero al iniciarse el bucle y se liberará dicha variable al finalizar. En el siguiente ejemplo se muestra la tabla de multiplicar 3, que lo hicimos en el video anterior por medio de la estructura repetitiva. Dijimos la anterior, vimos el loop. Bueno, en esta, usando el for, la variable f comienza, vamos a probarlo, ver la sintaxis. Bueno, set server output disponemos en on, eso va a depender si recién entramos al SQL Developer, por defecto está seteado en off, por eso lo activamos. La variable f va a tomar los valores, inicialmente el valor 0, va a ejecutar el bloque, cuando termine llega el end loop, la variable f va a pasar a valer 1, va a ejecutar de nuevo el bloque y así sucesivamente hasta que tome el valor 5, ejecute el bloque y ya finalice. Si ejecutamos este bloque de instrucciones, como vemos nos muestra la tabla de multiplicar del 3, multiplicando 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, cuando f vale 5 también se muestra, y finaliza el ciclo repetitivo for. Si queremos que el contador se decremente en cada repetición, en lugar de incrementar, debemos colocar la palabra clave reverse luego del in, y antes del límite inferior el contador comenzará por el valor del límite superior y finalizará al llegar al límite inferior, decrementando de a 1. En este ejemplo mostramos la tabla del 3 desde el 5 hasta el 0, en orden inverso, o sea, si agregamos reverse, f va a tomar el valor 5 inicialmente, como vemos, 3 por 5, porque muestra 3, vamos a borrar de nuevo, ejecutar, quede claro, 3 por 5, porque vale 5 inicialmente, f, porque f toma, este es el valor inicial. Al agregarle la palabra clave reverse, empieza con este valor, y todas las vueltas, f se va decrementando en 1. Se pueden colocar for dentro de otro for, por ejemplo, o sea, for anidado, lo que se llama. Imprimimos las tablas del 2 y del 3, del 1 al 9. Fíjense que acá disponemos un for, f, que va de 1 a 3, de 2 a 3. Por supuesto que la variable dentro del for, el for anidado, no puede llamarse f, ya que hemos utilizado en este f, le llamamos g, también lo utilizamos acá, y veamos el resultado. Vamos a borrar para tener más claro, y nos muestra tabla del 2, tabla del f vale inicialmente 2, y se repite este for interno 9 veces y nos muestra la tabla del 2, estas 9 veces se repite 9 veces del 1 al 9, y cuando sale el for interno, finaliza el for interno, viene el end loop y vuelve a subir acá. Ahora f vale 3 y nos dice tabla del 3, y de nuevo el for interno se repite completamente las 9 veces y muestra la tabla del 3. Veamos algunos otros ejemplos de utilizar el for. Dice, con la estructura repetitiva for loop que vaya del 1 al 20 muestre los números pares. Dentro del ciclo debe haber una estructura condicional que controle que el número sea par, y si lo es, lo imprima. ¿Cómo resolvemos eso?
disponer una estructura repetitiva para que muestre los números del 1 al 20, pero no tiene que mostrar los números 1 al 20, solamente si son pares. Entonces analizamos, llamando a la función mod que vimos en algún momento, función matemática, le pasamos la variable numérica número y le pedimos que nos devuelva el resto de dividirlo por 2. Si nos devuelve 0, es que es un número par. Ejecutamos el bloque y nos muestra 2, 4, 6, 8 hasta el 20 de 2 en 2. ¿Sí? Número no puede ir de 2 en 2, va de 1 en 1, desde el 1 hasta el 20. Pero sí podemos, mediante una estructura condicional, verificar si es múltiplo de 2. Siguiente punto dice, con la estructura repetitiva for loop muestre la sumatoria de números del 5. La suma de todos los números del 1 al 5. Al finalizar el ciclo debe mostrar por pantalla la sumatoria. Entonces vamos a definir una variable declare sumatoria, la definimos tipo number y la inicializamos inmediatamente en 0. En el bloque begin lo que vamos a hacer es un for que se repita 5 veces y lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir acumulando en la variable sumatoria lo que tiene inicialmente, que es 0, más el contador de for, que es número. Cuando sale de la estructura repetitiva for, mostramos el acumulador sumatoria. Si ejecutamos, nos vemos que la sumatoria es 15. Borremos acá. El próximo algoritmo dice, crea una función que reciba un valor entero. Vamos a hacer una función que reciba el parámetro de llamar a valor y retorna el factorial de tal número. El factorial se obtiene multiplicando el valor que recibe por el anterior hasta llegar a multiplicarlo por 1. Entonces esta función, create o replace function f-factorial de la función, recibe un parámetro, ese parámetro lo que definimos una variable local, valor a retornar, que empieza en 1, dispone un for que se repite si llega un 4 veces y vamos multiplicando lo que tiene valor retornado por el contador del for. La primera vez va a ser 1 por 1, 1, se guarda un 1. Después va a ser 1 por 2, porque se va a valer 2, se va a guardar un 2. Después va a ser 2 por 3, que va a valer f, va a guardar 6. Después 6 por 4, 24. Bueno, va a depender de los valores con lo que llamemos al parámetro a valor. Creemos la función y la vamos a llame a la función anterior pasándole para obtener el factorial de 4, de 5 y de 4. Veamos los resultados. Vamos a llamar a la función f-factorial y queremos sacar el factorial de 5. El factorial de 5 es 120. Como no accedemos a ninguna tabla en especial, hacemos referencia a la tabla dual, hemos dicho. Llamamos a la función que hemos creado f factorial, le pasamos un 4, el factorial de 4 es 24. Vamos al siguiente, crea un procedimiento almacenado que reciba dos parámetros numéricos. El procedimiento debe mostrar la tabla de multiplicar del número enviado como primer argumento desde el 1 hasta el número enviado como segundo argumento. Vamos a emplear un for para ello. Vamos a borrar esto, el procedimiento almacenado. Vamos a mostrar la tabla de él y del número que llegue acá y vamos a repetir. Si acá dice 10, este for interno se va a repetir 10 veces, van a ser los 10 términos de la tabla de multiplicar. Vamos a crearlo al procedimiento almacenado. Se creó, compiló correctamente. Vamos a ejecutar. Nos pide ejecutar el procedimiento creado anteriormente enviándole los valores necesarios para que muestre la tabla del 6 hasta el 20. Nos muestra 20 términos de la tabla de multiplicar del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, así sucesivamente hasta 6 por 20, 120. Lo mismo, pero la tabla de multiplicar del 9, 10 términos queremos, llamamos al mismo procedimiento almacenado, execute, y le pasamos el primer valor, indica de cuál queremos obtener la tabla de multiplicar, y el segundo, el 10 en este caso, cuántos términos queremos. Tabla del 9, en este caso, y queremos 10 términos. Bueno, con esto hemos estado practicando bastante la estructura repetitiva for.
que nos sirve justamente para repetir un bloque de instrucciones. ¿Qué podemos hacer en ese bloque? Va a depender del problema. Como vemos, podemos acceder desde tablas de una base de datos o, como estamos viendo acá, hacer algunos algoritmos sencillos para cálculos numéricos. Gracias.